como de acuerdo a tu exposición, ¿cómo inició el universo? ¿Qué se desarrolló? Tengo una manera muy geométrica de ver la vida en el mundo. También tengo una manera matemática de verla, pero me gusta también representarla en imágenes que yo dibujo personalmente. Encontré que eso era bastante útil para la comunicación de las ideas. En la primera presentación que tuve, fue la perspectiva del origen del universo, donde la imagen inicial comenzó el universo con lo que nosotros llamamos el Big Bang. Con este Big Bang tenemos muchas pruebas que sí sucedió y estamos aprobando esa evidencia o pruebas. Sin embargo, no creo que empezó el universo con este Big Bang. La perspectiva actual en que vemos al mundo y al universo es que tuvimos el Big Bang primero, pero también tuvimos una etapa temprana de lo que nosotros llamamos una expansión inflacionaria, en donde se expandió enormemente y después se estableció a una expansión mucho más sedativa o lenta, y después nuevamente se volvió a expandir de una manera exponencial y comenzamos a ver este nuevo tipo de expansión. Ahora, con esta imagen está bien, la acepto, excepto en la primera etapa o la etapa más temprana a lo que nosotros le llamamos inflación. Y esto es debido a diferentes razones. Y no he creído en esto ya por algo de tiempo. Y si no lo creemos, hay que tener una diferente explicación para algunas cosas que estamos observando en el universo. Por diferentes razones que se basan principalmente en lo que es la segunda ley de termodinámica, es decir, que las cosas cada vez se vuelven más aleatorias conforme van avanzando. Y este es un principio físico que sucede. Esto quiere decir que si regresamos al Big Bang, tuvo que haber sido muy organizado de una manera en la que no se ha explicado en ninguna de las teorías. El universo tuvo que haber sido lo que nosotros llamamos como muy entrópico. Ahora, las perspectivas actuales no lo explican. Hablan de, quizás la inflación lo pudiera explicar, pero tampoco es así. Yo tengo una perspectiva que es un poco complicada de explicar. Necesitamos imágenes para explicarla, pero nada más quisiera decir que mi opinión es que el Big Bang fue el principio de lo que nosotros llamamos un eón, el aeón. Y este aeón empezó con el Big Bang sin inflación y se está expandiendo y expandiendo. Y está entrando a esta fase exponencial de expansión. Desde mi perspectiva, no es todo el universo, porque el universo se repite. Vamos a tener una fase como esta de eón a eón y otra similar. En particular, si teníamos a un eón anterior a nosotros o al nuestro, entonces podemos decir, ¿cómo puede ser así que este espacio en expansión se está volviendo cada vez más frío y más delgado y de repente se vuelve muy condensado, muy caliente y pareciera que no tiene sentido? Pero desde esta perspectiva es difícil de explicar, quiero decir, pero el universo empezó o se olvidó de qué tan rápido eso. Y se puede hacer cuando no tenemos masa. Si tuviéramos masa como esta silla o como este tipo de ejemplos, entonces podríamos tener una buena medición del tiempo y el espacio. Pero en un futuro remoto es como esto, como las luces de aquí. Y los fotones
¿Qué van a ser los principales ingredientes del universo? No se sabe si el universo es grande o pequeño, por lo que en las etapas mucho más adelante, el universo que se está estirando y que está siendo frío puede ser también equivalente al Big Bang. Es una idea medio extraña y muchos de mis colegas me parece no creen creen que está muy fumada mi idea, pero que me estoy volviendo loco porque estoy envejeciendo. Pero tú dijiste que loco no es ser malo, que hay una diferencia entre malo y loco. There's a difference of being a bad person and being crazy. That's true. Eso es cierto. And in that sense, talking about the origin of the universe, you are talking nowadays about cyclic Big Bangs. Well, this is interesting. I mean, Stephen Hawking and I had theorems about the Big Bang also having to be singular, you see. So it showed you that even with irregularities, you can't avoid this singularity where the densities become infinite. But I've been worrying about something else for a long time, which is the second law of thermodynamics. Now, the second law of thermodynamics tells you that things get more random. So if I spill this water, yes, it gets more random than it was in the glass, and so on. And you say the entropy has gone up. Entropy is a measure of randomness. But it's a completely obvious thing, you see. If it goes up in the future, then the second law tells you go back in the past, it must go down. So you go down and down and down, and the entropy in the Big Bang must therefore have been small. But the observations you see of the Big Bang tell us that you see a very random thing. And you have this curve, the black body curve, which tells you when the COBE satellite went out and made observations, you could see that you see this very strong indication of what is called thermal equilibrium. In other words, maximum entropy. And so I thought, this is very peculiar, you see. And I began to realize that it's not maximum entropy, but only in one thing. Everything else is very high entropy, except for gravity. So gravity is for some reason, made very small entropy right at the beginning. So I worried for a long time, why is gravity different? First, I just tried to say, well, can you characterize this geometrically? And so I had a thing called the Weyl curvature hypothesis. Let's not worry too much about what that means. Slightly technical about the notion of curvature. But my colleague, Paul Todd here, had a different way of expressing this, which was a very nice way, which is to say that the universe, in a conformal sense, I have to explain what conformal means. The Big Bang, this is something we'd known already in the standard cosmology models, that they have this property that you can stretch. See, when I say conformal, that means you don't care how big something is. So it's like Gulliver's Travels, you see. A big thing and a small thing behave just the same way. It's not quite true in physics because there are things in physics which don't behave the same as big and small. But there are other things in physics which do. And the things which do behave the same, big and small, are things which don't involve mass. And one of the primary thing like this is electromagnetism, light. That doesn't involve mass, and it doesn't mind. Small and big are exactly the same to it. So now if you take things which don't involve mass, then big and small are the same. And if you go way back down into the Big Bang, back, further back in time, until you get to the Big Bang, the temperature gets so big that the masses of particles become irrelevant. And they behave like photons. They behave like massless particles. And when they do that, they don't care about big and small anymore. So that the universe, at the beginning, if you use that kind of geometry, which is called conformal geometry, which is the geometry of angles, not distances, but angles, and, if you like, speeds. So we have the notion of a speed of light as a constant, if you like, but you don't know how big it is. So the Big Bang in this conformal geometry is just like anywhere else. You stretch it out and it looks nice and smooth. So it's a way of saying that the entropy is small in gravity, to say that you can go to the Big Bang and its singularity disappears. So you can go through
to what was before. And then you say, what was before? Well, people might have said, well, it was a collapsing universe. But that doesn't work, because a collapsing universe will again have its second law of thermodynamics. It will produce black holes. It will produce a mess. El universo no se origina ni termina con máxima entropía o desorden. La idea loca de Penrose nos dice que el universo es insensible al tamaño. Así, la expansión última del universo, al ser reducida infinitamente en escala, aparece como el Big Bang del siguiente ciclo. Pensamos que el inicio y el fin del universo son diferentes porque el Big Bang inicial tiene una muy alta densidad, es muy caliente y todo está apretujado. En la expansión final del universo tenemos una imagen en donde prácticamente no hay nada. Hay una muy baja densidad, todo es muy frío. Penrose dice que la física de ambas condiciones es básicamente equivalente, ya que están caracterizados por partículas sin masa. La hipótesis de Penrose, reconocida por su gran creatividad, no está exenta de polémica. ¿Puede comprobarse de alguna manera? Tenemos una teoría de la gravedad ya bastante viejita, desde el siglo XVII, 1660 y tantos. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de esta teoría. Bueno, si son físicos todos la conocen, y si están en secundaria o prepa, algunos de ustedes seguramente han oído hablar de ella, la ley de gravitación universal de Newton, que es esa ley que explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol y también la caída de los objetos en la Tierra como una misma fuerza. Es una teoría muy bonita, es una teoría muy elegante, la seguimos utilizando el día de hoy, aunque sabemos que está mal, pero no importa porque está mal en muy poquitito, y entonces la seguimos utilizando el día de hoy para calcular las trayectorias de las naves espaciales que mandamos a los planetas, y las naves espaciales llegan exactamente cuando deben, llegan cuando dice la teoría de Newton que deberían llegar. Las predicciones de la teoría de Newton para las trayectorias interestelares siguen siendo realmente excelentes, por eso la seguimos usando, no hace falta usar nada más. Sin embargo, como les decía, esta teoría sabemos que está mal hace más de 100 años. Y sabemos que está mal, sobre todo porque tenía un defecto. La teoría de Newton tenía un defecto desde el inicio, que a nadie le gustaba. ¿Te acuerdas de la teoría de Newton? La fuerza de la gravedad es instantánea. Se transmite, quién sabe cómo, de alguna manera misteriosa entre dos objetos con masa, de alguna forma se sienten uno al otro, y además es instantánea. Eso en física lo llamamos acción a distancia. Y esta acción a distancia era muy misteriosa, además es fea, y era suficientemente fea como para que en la misma época de Newton, sus contemporáneos, sus enemigos, que tenía muchos, porque Newton aparentemente era una persona muy antipática, sus enemigos decían que esta acción a distancia era horrorosa y que seguramente estaba mal. El mismo Newton les contestaba, sí, está muy fea, pero se les ocurre cómo arreglarla y me cuentan, ¿no? Y pues no, nadie le contaba nada, entonces, bueno, entonces básicamente se quedó esta acción a distancia como un patito feo de la física durante varios siglos, pero que no daba mucha lata, nada más era fea. Pero el problema se agravó a principios del siglo XX. A principios del siglo XX apareció este señor que ven en la caricatura, que seguramente reconocen, Albert Einstein, que desarrolló la teoría especial de la relatividad. No voy a hablar hoy de relatividad especial en ningún detalle, porque eso sería una charla aparte. De hecho, uno se toma como 2 meses hablándoles de relatividad especial a los estudiantes de sexto semestre de la carrera, entonces no es trivial. Pero bueno, les voy a mencionar nada más una de sus propiedades más importantes. Una de las predicciones más importantes de la relatividad especial es que nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Okay? Nada. Y cuando decimos nada en física, no nos referimos nada más a que ninguna nave espacial, tampoco nos referimos solamente a que ninguna partícula elemental, nos referimos a nada, absolutamente ningún tipo de información física, ningún tipo de interacción física, nada, ningún tipo de interacción causal. Lo que quiere decir que ni siquiera la gravedad, nada puede ser instantáneo, nada puede viajar más rápido que la luz. Y la teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea es velocidad infinita. Entonces la teoría de Newton claramente estaba mal. Y ahora sí estaba mal no porque fuera feo, sino porque entraba en contradicción directa con una nueva teoría física, que además en esa época era nueva, pero hoy en día sabemos que es una de las teorías más exitosas de la física. Entonces es un hecho experimental que nada viaja más rápido que la luz. Entonces Einstein se dio cuenta de esto inmediatamente. De hecho no fue el único, mucha gente luego dijo, bueno, pues entonces si Einstein tiene razón, la teoría de Newton está mal y hay que arreglarla. Vamos a continuar con una serie de preguntas que hemos recibido esta semana. Estupendo. Como cada semana, la audiencia está 100% sintonizada con nuestro canal de YouTube. Caramba, fantástico. Y con nuestra página web. Oh, qué bien.
Les agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brindan. Yo, Dania, Olga, todo el equipo, todo el grupo, estamos muy felices de ver este gran interés y aquella ilusión que llama por teléfono. Así es, y con escriben, preguntas que nos dejan sorprendidos sí, muchas veces. y a veces dicen cosas que aprendemos mucho, porque claro, cada cerebro es diferente, ¿no? Cada uno piensa por sí mismo, ¿no? Cada uno tiene un cerebro, cada cabeza tiene un sombrero, ¿no? Sí. Dime, perdona que te interrumpa. Vamos a empezar contestándole a Mercedes de Madrid, quien expone lo siguiente. ¿Qué ganador Premio Nobel de Física, Penrose, declara después no creer ni estar de acuerdo con el Big Bang y en creer en un universo cíclico, como su equipo de la presión universal gravitatoria? Sí, sí. ¿Podrían explicarlo, por favor? Estaré al pendiente. Soy doctora en física y astrofísica. Mira, ¿cómo se llama? Mercedes de Madrid. Mercedes de Madrid, ahora el equipo te la vamos a contestar esta estupenda pregunta. Con muchísimo gusto. Que a nosotros nos ha sorprendido y nos ha gustado muchísimo que Penrose se declare a favor nuestro, de que no cree ni en el Big Bang, y que el universo es cíclico, que nacen, viven y mueren las estrellas, los planetas, los satélites, las galaxias, que el universo que había antes ahora no es el mismo, ha cambiado, y el que es ahora no será el mismo después, igual que nace, vive y muere los animales y seres humanos, que existe el nieto porque existe el abuelo, ¿no? Y existe el padre porque existe el hijo, y aquí pues pasa lo mismo, va cambiando todo el universo, ¿no? La Tierra pues tiene 4.000 millones de años, cuando tenga 8.000 millones de años es la vida del Sol, pues, explotará como enana roja, enana blanca ahora y será una enana roja, y claro, van cambiando todas las cosas, ¿no? Las estrellas, el Sol, los planetas, satélites, es cíclico el universo, como una piedra, está arriba de la montaña una gran piedra, claro, va cayendo lluvia, viento, va disminuyendo, se cae de la montaña y al final, ¿dónde va el agua? Va a un río, y el río allí se convierte en canto rodado, y después, ¿dónde va el río? Al mar, pues entonces se convierte en la playa en un grano de arena, y después más lluvia y viento, tierra de cultivo, y después viene un terremoto o un movimiento tectónico o un volcán y se forma otra piedra arriba de una montaña, ya no es la misma piedra, y se encuentran animales que habían existido marinos, incluso conchas marinas, arriba de una montaña, lo cual quiere decir que antes el mar estaba en un sitio y ahora está en otro, y lo que antes era un desierto igual entonces era frondoso, se va cambiando todo. La Tierra no es la misma que hace 300.000 años. Ni será igual tampoco. Ni será igual dentro de 300.000 años, ¿que me entiendes? Vale. Perdona que me haya alargado, ¿no?